Y yo quisiera brindarles algo de mi experiencia para que ustedes consideran el objetivo fundamental cuando uno va al médico, que es, al final, cuando salga de la consulta, saber cuál es el diagnóstico que tengo y cuál es el tratamiento y cuál es el pronóstico de mi enfermedad. O sea, yo voy al médico y al final debo salir con eso bien claro. Yo tengo 2 hijas profesionales y siempre les he aconsejado esto. Y cuando van al médico y regresan y yo le pregunto, ¿y qué diagnóstico te han hecho? Uy, no me dijeron, papi. Disculpa, hija. Uno va al médico y debe salir con una información muy precisa. Y yo ahí le voy a hacer recomendaciones. Primero, vayan siempre con un cuadernito. Vayan con un cuaderno. ¿Por qué? Porque los médicos no tenemos la habilidad para hacernos entender a ustedes en la enfermedad que tenemos. Yo ahora he escuchado, y por ejemplo, escuché y el doctor decía anticuerpo monoclonal. Les pregunto a todos ustedes y no saben qué es un anticuerpo monoclonal. ¿Y qué será eso? ¿Y cómo entender eso? Hiperplasia del timo, timoma, ¿y qué es eso? Entonces, se hace difícil el poder tener una atención de calidad. Y eso yo les traigo esta recomendación. Primero, vayan con un cuaderno. Segundo, narren sus síntomas con el lenguaje que ustedes utilizan. Pero por favor, no busquen explicaciones de sus molestias. Narren lo que sientan. Narren las dificultades que tienen, las molestias en su actividad cotidiana. Como decía la señorita, eso que el pie se le falseaba, eso que el pie se le falseaba. Narren de manera bien clara y bien descriptiva sus molestias. Luego que narran sus molestias, el médico precisará con más detalle en qué consiste falsear la pierna y le preguntará, y ustedes hagan un esfuerzo para narrar con más precisión. Luego que el médico les escucha, y es muy interesante cuando hablaban acá de discapacidad, no siempre tenemos el concepto de la persona con la enfermedad. Siempre nos han formado bajo el concepto del enfermo. Y es bueno que a los médicos ustedes les narren el contexto social en el cual viven, la actividad que desarrolla. Yo soy profesor, yo tengo que escribir. Cuando escribo, doctor, ni 2 minutos mi brazo no aguanta y tengo que descansar. Como cuando escuchamos el testimonio de la señorita, un poco más y ya su voz iba apagando. Y eso tienen que narrar ustedes. Comienzo a comer, masco primero bien y después ya no puedo y se me cae. O sea, esa es la narración que tienen que hacer ustedes. Cuando nos narran eso, el diagnóstico se nos hace fácil. Entonces, narren bien, expliquen su contexto social, la actividad que desarrollan, la responsabilidad que tienen en su hogar. Si de repente la responsabilidad económica la tienen ustedes, que es la persona más importante, para que nosotros los médicos nos sintamos comprometidos en valorar a una persona con una enfermedad y no ver al enfermo, sino a una persona con enfermedad. Por eso es interesante cuando decían, no es el discapacitado, es Marco Zúñiga con una característica. Entonces, eso es muy importante. Luego que ustedes le han narrado todo a su médico y el médico les examina, ahí le dice el doctor, ¿y cómo se llama la enfermedad que tengo? ¿Cuál es su diagnóstico, doctor? Y escriben ustedes en su cuadernito. Y dicen, doctor, ¿ese diagnóstico que usted me está haciendo es definido o es posible? Todo esto nosotros deberíamos explicarle a ustedes sin necesidad que nos pregunten. Pero nunca nos han formado así. No nos vean mal a los médicos, por favor. Es que no nos formaron así. Le escucho a la señorita del CIS y tengo amigos que trabajan en el CIS. Y los que se benefician del CIS son los que menos se merecen el CIS. Y los que más se merecen son los que menos tienen alcance al CIS. Porque es así en nuestro sistema, pues es el tarjetazo que lleva la trabajadora social y ellos se acomodan. Asombrosamente es así. El que merece beneficiarse no se beneficia. Entonces, preguntarle al señor, ¿y de estos exámenes, doctor, cuál es el más importante?
porque tengo que invertir mi dinero. Y además, si no es mi dinero, con mayor razón para cuidar si es un dinero que no es mío. Por ejemplo, en el seguro social. No por el hecho que una aporta le pueden hacer un mal gasto del dinero, porque un mal gasto del dinero significa una disminución de cobertura para otros pacientes. Hay que hacer un uso racional y eficiente, hay que tener una cultura económica de salud. Luego que me piden los sistemas adecuados, por ejemplo, el diagnóstico en un 90% en la miastenia gravis ocular es muy difícil el diagnóstico, es muy difícil. En la miastenia gravis general es fácil diagnóstico, suficiente un test de tensión y se acabó, o una electromiografía y no más. El examen de resonancia, tomografía de tórax es para ver si tiene un tumor del mismo, no es para el diagnóstico de miastenia, porque el diagnóstico de miastenia ya se hace con otros exámenes. Es si tiene un tumor obligado a la colectomía, pero si no, es diferente el manejo. Entonces se le pide al doctor qué examen le necesita. Luego de eso le dice, doctor, ¿y cuál es el tratamiento que debo de recibir? Otra pregunta que se hace, doctor, ¿y qué resultado espera con este tratamiento? Es rarísimo que nosotros nos digamos cuál es el pronóstico esperado con el tratamiento que yo doy. Casi siempre decimos y no le explicamos al paciente qué esperamos. Menos aún le decimos los efectos colaterales del medicamento, si le dan un cólico, una diarrea, menos aún. Es raro que el paciente de una consulta de miastenia, una consulta médica por miastenia, salga con una relación de medicamentos, los cuales no deben usar, los cuales deben tener cuidado para usarlo. Es rarísimo. Entonces, uno debe preguntar al médico, doctor, ¿y los medicamentos que me está dando, cuáles serán los efectos colaterales de este medicamento? ¿Qué interacciones tendrá con otros medicamentos? Entonces, ahí lo vas exigiendo al médico y el médico te va a decir, porque generalmente los médicos saben y te van a dar información. Y luego de ellos también se le pregunta, doctor, ¿y qué condiciones debo tener en mi vida personal para hacer más llevadera mi enfermedad? Yo estoy seguro que a muchos de ustedes acá que son pacientes y que están tomando medicamentos que después les voy a decir, nunca les han explicado que es un estado de inmunosupresión. Me están dando prednisona, doctor, y les han dicho que la prednisona te lleva a un estado de inmunosupresión, que te baja tus defensas, que debes evitar comidas crudas, que debes evitar visitar a personas enfermas. ¿Y qué es un estado de inmunosupresión, doctor? Me baja mi defensa. ¿Y qué puede suceder? En cuidados intensivos del hospital de Barriate, quinta oportunidad que se hospitaliza a un paciente con neumonía. Y converso yo con los jefes y le digo, diagnóstico perfecto, tratamiento perfecto, y me acerco al paciente y le digo, señor médico, ¿usted qué medicamento toma? Doctor, tomo prednisona, estoy tomando 40 miligramos diarios. Muy bien, señor, le digo, ingeniero, ¿le han explicado a usted que usted está en un estado de inmunosupresión? ¿Qué es eso, doctor? Me dice. Entonces yo lo voy al colega, somos muy amigos, y le digo, después regreso, señor. Entonces le digo, colega, usted le trató la neumonía y le curó la neumonía, pero va a salir y como no sabe cómo protegerse porque está en una inmunosupresión, va a volver a recaer con otra neumonía. ¿Y qué hemos hecho para educar al paciente para que se conserve su salud? ¿Hemos hecho algo adicional? No. Entonces, se dan cuenta todas las preguntas importantes que tienen que hacer al médico, que no deberían de hacerlo, pero que tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque la calidad de una atención médica depende del médico y del paciente. Uno quisiera que ustedes reciban toda la información, pero no es posible. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado de ese modo. Entiendan que estamos tratando de cambiar. Todavía el enfoque de la medicina es una medicina naturalista, es una medicina biologista, es una medicina donde no se entiende la integración de lo psíquico con el aspecto biológico. Toda la diabetes es psíquica. Los pacientes con miastenia que debutan en la adolescencia o entre los 20 años, el 95% pasan por ociosas. Es cuando
La mamá le dice, hija, vamos, acompáñame para ir al mercado. Va a la cuadra, ya se cansó, mami, me cansé y ya no puedo cargar el bulto. ¡Qué ociosa que eres! Así pasa, pues todas. Así pasa, queridas. Imagínate en esas condiciones. Yo me acuerdo cuando una paciente llegaba y el médico le decía, no, tú puedes. Le hacía parar y se cayó. Entonces, mi ayuda en este momento, cuando estoy frente a ustedes, y después de una buena exposición que han hecho los colegas, digo, ¿cómo les ayudo a un grupo de personas muy preocupadas, muy interesadas, y cuanto más conocimiento tengan acerca de esa enfermedad, van a ser mejores pacientes? Los que administran empresas y les gustan los términos en inglés le llaman empowerment. O sea, yo me empodero y ese es un trabajador muy útil para mi empresa. Así, el paciente que conoce acerca de su enfermedad, ese paciente es muy útil, es excelente para el manejo. Pero aquel paciente que no conoce su enfermedad, entonces no sufre su enfermedad. Yo les escucho, por ejemplo, a ustedes acá exponer y veo la realidad. Nadie, por ejemplo, ha dicho, doctor, un testimonio, yo tengo la miastenia gravis generalizada en estadio tal, y eso es lo que deben conocer. Por ejemplo, la señora de Ica cuenta, miastenia de 2 años, ¿le habrán dicho si es congénita? ¿Le habrán dicho si es adquirida? ¿Le habrán dicho? ¿Con cuánto esfuerzo ha hecho los anticuerpos ejercicio? Ella sabrá en qué es útil los anticuerpos. O sea, los anticuerpos serán útiles. Uy, está en 200. Uy, qué miedo. ¿Y cuánto es lo normal? 20. Entonces espero que con el tratamiento baje. Y no es así, porque eso no es tan importante para que baje con el tratamiento. Para que el paciente o el familiar tenga tranquilidad para estar frente al examen. Actualmente, la calidad de la atención médica es un reto a nivel mundial. Y el reto a nivel mundial se centra en lo siguiente. Ya nos han exigido a los médicos que el paradigma de la atención sea una atención médica personalizada. ¿Qué significa? Una atención médica a la medida de cada paciente. Porque cada paciente es único. Y para yo poder dar una atención a la medida de cada paciente, la historia clínica que yo debo hacer debe permitirme conocer a mi paciente en sus aspectos emocionales frente a la enfermedad, en su conocimiento acerca de la enfermedad, en cómo valora su salud y también conocer la enfermedad. Esa consulta, ¿cuánto creen que tome tiempo? No menos de 30 minutos. Y es salud donde yo trabajo. Y el MINSA nos exige una atención personalizada y el tiempo es 15 minutos. Esa es la incoherencia. Esa es la incoherencia. O sea, yo te exijo que juegues bien fútbol y no te doy chimpule, ¿no? Yo te exijo que des una buena atención médica, señor doctor, pero su atención es 15 minutos. En 15 minutos voy a poder, por ejemplo, la señora Anita, su angustia de ella, su desesperación de ella, conocer sus preocupaciones, toda la angustia que tiene ella, voy a poder conocer y dice, no puedes. Lo único que voy a hacer es, hijito, llora con fuerza, no llora con fuerza, cuando come se atora, eso es todo lo que voy a hacer. ¿Y a quién estoy atendiendo? ¿Y estoy atendiendo a un niño con la enfermedad o estoy atendiendo a la enfermedad? La enfermedad nada más. Eso es nuestra realidad. Y es por eso que en este contexto que vivimos, tenemos que hacerlo bien. Entonces, ¿bien qué significa? Que ustedes tengan su cuadernito. Yo a los médicos residentes en el hospital les pido 1000 veces y no me hacen caso. Y un día me dice, doctor, me dice un médico residente, me dice, doctor, lo que usted dice está muy bien, me dice. ¿Por qué me digo, a veces eso? Porque el doctor Huerta en RPP dijo que vayan con su cuadernito a la consulta. Pues digo, ¿y tú ya me dices eso? Digo, o sea, tuviste que escuchar al doctor Huerta para que recién digas que yo estoy bien. Es que nosotros tenemos un problema. Acá valoramos cualquier opinión de afuera y no nos valoramos nosotros. Acá hay muy buenos profesionales en el Perú. Hay que entenderlos. Si usted tiene un cuaderno, en la primera consulta de 15 minutos avanzaré un poco. En la siguiente leo el cuadrito y avanzo un poco más. Y puedo darles en 2 o 3 citas una atención que se merece.
Me voy a poder acordar, imposible. En cambio, si no tenemos eso, podemos ir avanzando y educando a nuestra paciente adecuadamente. Entonces, en resumen, yo he querido y he tenido una suerte de estar de temprano y poder escuchar a todos, y de esa manera organizar mi pensamiento, y como siempre tengo la intención de ayudar lo mejor a mis pacientes y ponerme a disposición de mis pacientes, es que podía elaborar esta exposición que le hago a ustedes, donde mis conocimientos y mi experiencia lo pongo a disposición de ustedes para que ustedes exijan una buena atención médica. O sea, sepan cómo se exige una buena atención médica. Entonces, lleguen con su cuadernito, narren su historia con detalle, expliquen las condiciones sociales en las cuales viven, pregunten cuál es el diagnóstico y si es posible o definido, pregunten qué exámenes auxiliares se necesitan, pregunten cuál es el tratamiento, los efectos colaterales del medicamento, qué va a suceder cuando interacciona con otros medicamentos, cuál es el pronóstico al resultado que espera con ese tratamiento y qué debo hacer yo para mantenerme saludable. Y cuando los casos son crónicos como la miastenia, ¿cuál es el plan de trabajo a mediano plazo? O sea, ¿a corto plazo tengo este medicamento, doctor? Si no responde, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Actualmente, por ejemplo, está indicado así, con evidencia, con todo. Idealmente, en la miastenia generalizada, en el primer año, timectomía. O sea, no depende que tenga timo grande, tenga timoma, no, es timectomía. Porque mejoran los pacientes en diferente grado. Entonces deben tener ustedes un plan inmediato y a mediano plazo y hacerlo adecuadamente. Y al final, pierde, doctor, ¿cómo me comunico con usted si en algún momento hay algo especial? Y ahora, gracias al correo, gracias a WhatsApp, no nos puede comunicar fácilmente. Espero haberles sido útil, porque yo creo que con los conocimientos ya deben saber bastante, porque se reúnen todos los sábados y hacen muchas charlas, pero yo he querido ser útil en este aspecto, de mejorar la calidad de atención médica que ustedes deben de recibir. Y ese es un aporte de mi experiencia de muchos años de trabajo. Muchas gracias.